Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual les enseñaré cómo utilizar la plantilla alumnos de Microsoft Access. A continuación abrimos el programa Microsoft Access 2013. Para encontrar la plantilla de una manera rápida vamos a búsqueda sugerida. Aquí nos vamos a la opción que dice educación. A continuación vamos a la plantilla que dice alumnos. Ponemos el nombre, en este caso le voy a poner lista y la vamos a guardar en el escritorio. Vamos a aceptar y luego ponemos en crear. Esperamos a que se cargue la plantilla. Luego habilitamos el contenido. Vemos que aquí se nos ha generado la plantilla. Esta plantilla ya tiene todas las relaciones bien hechas, por eso mismo es una plantilla. A continuación vamos a ingresar los datos. Nos vamos a donde dice nuevo y empezamos a llenar los datos. En este caso todos los datos que voy a poner son ficticios, por lo que vamos a poner Javier José. En apellidos vamos a poner Moreira Muentes. En página web nos vamos a inventar una página web. Vamos a poner www.jose.com.es. Dirección y correo electrónico vamos a ponerle en javiercito@hotmail.com. Listo. En organización le vamos a poner que es un estudiante. A continuación vamos a llenar, dice números de teléfono. Teléfono del trabajo. Supongamos que este joven trabaja y le vamos a dar un número ficticio a sí mismo. El número particular, también otro número. El teléfono móvil, vamos a darle. Listo. El número de fax, también nos vamos a inventar un fax. En dirección vamos a poner Tonete, el pueblo. Ciudad, esto queda ubicado en Quito. Estado, provincia, ponemos en Pichincha. Código postal también nos vamos a inventar, 172589. El país y región, tenemos Ecuador. Listo. Aquí también podemos ver que podemos cargar una foto y podemos ponerle una foto a este registro, con lo cual vamos aquí, damos doble clic, ponemos en agregar y empezamos a buscar una foto. En este caso voy a poner una de estas. Supongamos, pongo esta, ponemos en abrir y en aceptar. Listo, así podemos elegir cualquier foto. En identidad del alumno vamos a poner es el DNI. Listo. En nivel seleccionamos, supongamos que ellos se encuentran en cuarto de secundaria. Ponemos el aula, que se encuentra ubicado en el aula 2A. Fecha de nacimiento, seleccionamos una fecha de nacimiento. Supongamos que él nació en 10 de julio de 2012. Aquí en notas podemos poner así, primer Emi, Emi semestre, dos puntos, ponemos 15, y acá segundo Emi semestre, le vamos a poner que sacó 20. Listo. Hasta eso hemos llenado una primera parte de la información. Ahora dice, esta es la información general del alumno. Ahora vamos a la información del tutor. Ahora vamos a escoger una relación, dice relación. El tutor, le vamos a dar que el tutor es la madre. El nombre de la madre es
Juana, María. Apellidos le podemos, por el chico ella es la más llama Muentes Lor. En correo electrónico le podemos poner María @gmail.com. Listo. El teléfono del trabajo donde ella trabaja, vamos a inventarnos a sí mismo teléfono particular, otro número telefónico inventado, un teléfono móvil 09. Listo. Relación. Aquí podemos llenar otro campo en caso de un segundo tutor. A continuación podemos llenar o podemos dejarlo en blanco. Acá podemos llenar en caso sería del padre, pero no le vamos a poner. Ahora vamos en información para emergencias. Podemos poner nombre del contacto para emergencias. El nombre que le pusimos a la madre era Juana María. Le vamos a poner Juana María. Número de teléfono le vamos a dar 098216. El otro número de teléfono le vamos a dar 09784559. Relación es el padre o madre, en este caso es la madre. Información médica acerca del joven. Nombre del médico, pongámosle que le atiende el doctor de la familia, o sea, el doctor Andrés Casas. Número de teléfono 09873269. Ya listo. Alergias, podemos poner que el chico no tiene ninguna alergia. Medicamentos, ninguno también. Listo. Una vez llenado todos los campos, lo que vamos a hacer es poner aquí en guardar como nuevo. Aquí cuando ponemos guardar como nuevo se nos va a abrir enseguida otra pestaña. Acá tenemos el primer registro y así vamos a ir a poner más registros. Damos clic en cerrar y efectivamente, como vemos aquí, se nos ha llenado algunos campos de la información. En este caso solo voy a hacer con un registro por cuestiones de tiempo, pero asimismo podemos seguir llenando más registros y asimismo poder aumentar más información. Cuando damos clic ahí en el nombre se nos despliega toda la información. Podemos ver la información del tutor, la información para emergencias, etc. Y asimismo podemos aumentar. También podemos irnos a la opción ver y podemos ver el diseño de cómo está estructurado esta base de datos. Y asimismo también podemos cambiar, podemos también aumentar unos botones, organizar los datos, el formato, el diseño y por último darle cualquier arreglito. Ahora nos vamos a la vista en presentación y esto sería todo en lo que es referente a la plantilla de alumnos de Microsoft Access.